Muy bien, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios a través de una lección, hermanos, que su servidor, Dios le ha permitido compartir con todos ustedes. Y la primera imagen que vemos ahí, ¿verdad? Es solo un pedazo de piedra, que es muy común que estos se pongan en las tumbas, en los cementerios. Y por lo general, hermanos, llevan un mensaje, llevan unas palabras recordadas, ¿verdad? O hacen alusión a la vida que tuvo la persona. Ese tipo de mensajes, que por lo general es muy corto, se conoce como epitafio, hermanos, así se conoce. Y el epitafio es una inscripción que se pone sobre un sepulcro o en la lápida colocada junto al enterrado. Dice la definición de la palabra epitafio, es una palabra que procede del latín epitafium, compuesto de dos voces griegas, epi, que significa sobre, y tapos, que significa tumba. Entonces, epitafio o estas palabras que van, ¿verdad?, inscritos sobre la tumba. Y se ponen, hermanos, con el propósito de que la persona sea recordada a través de unas palabras muy cortas por parte de quienes en vida lo trataron, lo conocieron, convivieron con él o con ella. Por eso, hermanos, la lección de esta mañana se titula ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Se ha puesto a pensar usted que en algún momento todos y cada uno de nosotros tendremos un epitafio, ¿verdad? Si no es que vaya inscrito en un lugar así, bueno, los que nos conocieron van a describirnos dependiendo del tipo de vida que nosotros hayamos tenido. Pero ¿cómo quiere ser recordado? ¿Se ha puesto a pensar también que la manera y la forma en la que usted quiere ser recordado, usted la está escribiendo ahorita? Nadie más va a ser responsable de la manera y la forma en que usted sea recordado, más que usted mismo, más que nosotros mismos. ¿Cómo quiere ser recordado? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Y es que, hermanos, hay grandes personajes, grandes famosos, artistas, deportistas, que su última voluntad, ¿verdad?, es que se escriba palabras halagadoras, palabras de mucho reconocimiento en sus tumbas, en sus epitafios. Y una de ellas, hermanos, es la de este hombre que no lo vamos a leer porque está en inglés, ¿verdad? Pero aquí traigo yo la traducción. Y miren qué dice la tumba de este personaje, hermanos. Lo que dice la tumba de Elvis Presley, o Presley, ¿verdad?, en castellano. Dice, él era un precioso regalo de Dios que amábamos y amamos profundamente. Tenía un talento dado por Dios que compartió y se convirtió en el más aclamado, capturando los corazones de jóvenes y mayores por igual. Fue admirado no solo como artista, sino como la persona humanitaria que era, por su generosidad y sus amables sentimientos al prójimo. Revolucionó el campo de la música y recibió los más altos premios. Se convirtió en una leyenda viviente en su propio tiempo. Se ganó el respeto y el amor de millones de personas. Dios vio que necesitaba un descanso y lo llamó a su casa para estar con él. Así termina el epitafio de este personaje.
Qué hermosas y qué bonitas palabras, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría ser recordado así? Sin embargo, hermano, estas palabras que están inscritas en la tumba de este personaje, que por cierto es visitado por muchas personas, miles de personas durante todo el año, no es del todo cierta, lamentablemente. No es del todo cierta, hermano. ¿Por qué? Bueno, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar y a lo mejor conocer a este personaje cuando aún vivía, sabrán ustedes que este hombre tuvo una vida de muchos altos, de muchos bajos, pero siempre de la dependencia de la droga. Es más, los relatos, ¿verdad?, de su muerte describen que murió por una gran sobredosis de droga. Las drogas que habían sido constantes en su vida estaban presentes a niveles alarmantes. Su médico personal le había recetado más de 8,000 pastillas en su último año de vida y su cuerpo reveló rastros de 14 medicamentos diferentes en cantidades desproporcionadas. Esta fue la verdad, la cruda realidad de este hombre. Pero como fue un hombre muy conocido y muy famoso, bueno, le pusieron estas palabras, ¿verdad? Para no dejarlo tan en mal. Pero, ¿sabe, hermanos? ¿Se ha preguntado usted, si hoy muriera usted, qué le pondría en su tumba, en su epitafio? ¿Qué le pondría? ¿Será que le pondrían una descripción así tan hermosa, tan reconocida, con estas hermosas palabras como Elvis Presley? No, nosotros no somos famosos, hermano. Nosotros nos van a poner la verdad. Era muy enojón, o era muy respetuoso, o era muy impuntual, o era... ¿Qué le pondrían? ¿Se ha puesto a pensar usted qué le pondrían ahí? Y si usted le ponen algo y otra persona que lo conoció lo ve, esa persona va a decir, no es cierto. No es cierto. No. Persona amable. ¿Qué va a ser amable si era un mar de pleito siempre? Entonces, hermano, ¿cómo quiere ser recordado usted? ¿Cómo queremos ser recordados nosotros? Bueno, hermanos, de nosotros depende esto, de nadie más, vuelvo a mencionar. Miren, hermanos. Y al final, ¿verdad? Dice, te echamos de menos, hijo y padre, le agradezco a Dios que nos lo haya dado como hijo nuestro. Es lo que le escribieron. Y por ahí, hermano, hay muchos epitafios curiosos. Por ejemplo, este. Adán dice, al menos mi esposa no se puede quejar de que no le hacía caso. Y Eva dice, me casé con lo que una vez fue el hombre perfecto. Desde luego, estos no son reales, ¿verdad? Pero si hubieran tenido ellos sus epitafios, bien les hubiera quedado esas palabras. Otros hermanos, como ¿verdad? La de un ateo que quería que en su tumba le pusieran así, solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. El último, aquí yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y sí había. Hermanos, ¿cómo le gustaría ser usted recordado? ¿Cómo quieres que te recuerden? Número 1, como alguien que vivió toda su vida despreciando a Dios. ¿Cómo quiere usted ser recordado después de que sus restos descansen en una tumba fría, oscura, en una tumba donde está muy difícil, ¿verdad?, que uno salga? ¿Cómo quiere usted ser recordado? ¿Alguien que vivió de apariencias? ¿Alguien que vivió una vida de medio cristiano? ¿Alguien que por más que leía y veía en su Biblia
que Dios decía, despojados del viejo hombre, nunca se quiso usted despojar, o nunca nos quisimos despojar. ¿Cómo quiere ser recordado? Vean, hermanos, hay gente, y siempre la ha habido, como en el primer siglo, que ha vivido una vida de total y constante desprecio a Dios. Esto es lo que Pablo le escribió a los romanos, allá en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Pablo le escribe a los romanos diciéndole, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte en Él. Note, hermanos, hay mucha gente que vive esta vida de esta forma, despreciando la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia. Estimados hermanos y amigos, ¿verdad? Si usted ha tenido de hoy hacia atrás una vida en constante desprecio a Dios, déjeme decirle que no está usted acumulando o no puede usted esperar de Dios misericordia. ¿Qué es lo que usted está amontonando? Dice, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo. Este es el mensaje de Dios. Por eso, ahora que hay tiempo, ahora que se puede hacer cambios en nuestra vida, Dios le está llamando para obedecer el Evangelio. ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Como alguien que vivió toda su vida alejado de Dios? ¿O por otro lado, como alguien que aparentó ser cristiano, pero en realidad no lo fue? Porque puede también suceder a nosotros, no es tan solo para los que no han recibido a Dios, también a nosotros. Miren, hermanos, si pudiéramos nosotros describir a alguien que vivió una vida en constante negación y en constante oposición en contra de la voluntad de Dios, a mí se me viene a la mente Caín. Porque fue el primer hombre que cometió un asesinato en este mundo. Fue el primer hombre que tenía todo para ser agradable a Dios. Aprendió del error de sus padres, pero por lo visto se le olvidó tan pronto. Y vean lo que la Biblia dice de este hombre allá en Génesis 4, 6 al 8. Pero antes de que cometiera un gran error de matar a su hermano, el Señor le dijo así: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podría levantar la cara. Pero como no lo haces, como vives una vida en oposición a mí, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Por lo tanto, ¿cómo recordamos ahora a Caín? Como el primer asesino, como el traidor, como el que mató cobardemente a su hermano, como el que, a pesar de que Dios le llamó la atención de que se corrigiera, de que no tomara ninguna venganza en contra de su hermano, él no lo hizo.
Al contrario, cobardemente invitó a su hermano Abel a dar un paseo en el campo y allí lo mató. No era que Caín no tuviera la oportunidad de arrepentirse o de cambiar. Aquí se ve que Dios le dice, si hiciera lo bueno, podría levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Y es el mismo mensaje que también Dios nos da, hermanos. Podemos dominar el pecado con la ayuda de Jesús, con la ayuda de Dios. Pero muchas veces, ¿verdad? Como Caín, puede más el ego, puede más la rebeldía, puede más la venganza, puede más el odio por el que a otro hermano o a otra persona le vaya mejor que a mí mismo. ¿Cómo quiere ser recordado? Si Caín tuviera una tumba, ¿cuál sería su epitafio? ¿Cuál serían las palabras que lo describirían en una sola línea, en unas pocas palabras? Que Caín mató a su hermano. Pudo haber hecho otras cosas, pudo haber hecho algunas obras buenas, pero lo que lo va a describir por siempre y por la eternidad, es más, han pasado más de 2500 años y se sigue hablando de Caín, pero como un mal ejemplo de que mató a su hermano. ¿Cómo quiere usted ser recordado? Como una vida llena de desobediencia a Dios, como lo hizo Judas. ¿Cómo quiere usted ser recordado? Miren, hermanos, Lucas 22:3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en dar dinero. Al principio puede parecer de que, bueno, Judas era inocente porque dice la Biblia que entró Satanás en Judas. Él no quería hacerlo. Él no tenía la más mínima intención de traicionar al maestro. Pero el 6, hermanos, lo revela correctamente y nos aclara este punto. Porque dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas, uno de los 12, uno de los escogidos por Jesús, uno de los que vivió al lado de Jesús, uno de los que vio sus obras, sus milagros, sus prodigios, que oyó directamente de Jesús sus palabras. Ahora está volviéndose en contra del maestro, desobedeciendo al maestro, comprometiéndose no con la causa de Jesús, sino comprometiéndose para entregar a Jesús. ¿Con quién usted está comprometido? ¿Con hacerle daño a la obra de Dios, a la iglesia de Dios, a la obra de Jesús? ¿Con quién usted está comprometido? Actuamos a veces como Judas, ¿verdad? Buscando oportunidad para hacer quedar mal a alguien. ¿Cómo quiere ser recordado, hermanos? Si Judas tuviera un epitafio, este sería el epitafio de él. Traicionó a Jesús o traicionó a su maestro. Y así como estos dos ejemplos, solo por citar algunos, porque en la Biblia hay muchos que bien pudieran tener un epitafio o una inscripción en su tumba con palabras muy feas, muy horrorosas.
por lo pronto solo estos dos ejemplos vamos a ver, pero vamos a ir reflexionando nosotros, ¿verdad? ¿Qué estaría inscrito en nuestra tumba si es que tuviéramos nosotros la oportunidad de que alguien nos ponga esas palabras, ¿verdad? Si hoy muriéramos nosotros, ¿qué epitafio nos describiría? ¿Cómo quieres que te recuerden? Punto número 2. Aquí va lo opuesto, hermanos. Aquí va el otro lado. Ya vimos, ¿verdad? Que lamentablemente y por culpa, no de nadie más, sino de uno mismo, puede ser que la forma en que nos recuerden es de una manera muy desagradable, como Caín, como Judas, como Jezabel, como Nabucodonosor. Pero por otro lado, también usted y yo tenemos la oportunidad de que podamos ser recordados a través de miles y miles de generaciones como un hombre obediente y temeroso de Dios, como un guerrero de Dios, como un hombre que, aunque se cayó, se levantó, como un hombre que reconocía sus errores. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres ser recordado usted, hermano, hermano? Y cuando hablamos de un hombre obediente y temeroso de Dios, pueden venir a nuestra mente muchos personajes. Pero yo he decidido, hermanos, poner ahora a este hombre llamado Abel, porque la Biblia se expresa de él de una manera extraordinaria. El epitafio de él, miren, es la de un hombre de fe. ¿Qué dice Hebreos 11:4? Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía, dice la Biblia, hermanos. ¿Sabía usted que después de la muerte, usted va a seguir hablando como Abel? ¿Usted va a seguir influyendo en algunos? ¿Van a seguir recordándolo a usted? Hermano, a mí me gustaría que me recuerden de una manera muy bonita como Abel. Pero ¿cómo se está portando entonces, verdad? ¿Cómo nos estamos comportando? Miren, hermano, según los eruditos, la carta de Hebreos se escribió más o menos del 60 al 68. Y esto que sucedió de Abel y Caín, ¿cuándo fue? Pues al inicio. ¿Cuántos años habían transcurrido ya? Como le dije hace rato, más de 2000 años. ¿Y qué cree? Todavía se sigue hablando de Abel por un lado y de Caín por otro. La diferencia es que de uno se habla de una manera muy despreciable y horrorosa, y de Abel se habla de un hombre temeroso, obediente y de un hombre de fe. Es más, si ustedes revisan Hebreos 11, es el primer héroe de la fe que aparece ahí. Ni aparece Adán, ni aparece Eva. ¿Quién aparece en primer lugar? Abel. Abel. Así fue recordado, así es recordado este hombre. Un hombre de fe. ¿Cómo quiere usted ser recordado? Van a pasar generación tras generación, van a venir sus hijos, van a venir sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, y de usted depende que sea recordado de una manera agradable o de una manera desagradable. Como lo hizo Abel. Y por otro lado, hermanos, aunque yo sé que hay muchos grandes ejemplos, pero fíjense, hay un caso en el Nuevo Testamento
de una mujer llamada Tabita. Esta mujer, hermanos, resulta, vamos a leer unos textos que no los puse ahí por el espacio, resulta que murió en Hechos 9:36. Hechos 9:36 dice la palabra de Dios así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, o sea, hermanos, que era creyente en Jesús, que traducido quiere decir Dorcas. Y vean, hermanos, ¿qué era lo que describía la vida de esta mujer? Dice: esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Vean, hermanos, es más, como ya desde en vida ya no empiezan a describir, ¿verdad? Ya en vida ya hablan de nosotros. De esta mujer se hablaba y se decía que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Cuando tú eres una persona, ¿verdad?, que se preocupa por los demás, que está pendiente de otros, el día que usted muera, van a buscar la manera y la forma de hacer que reviva, hermano. Como a Tabita. Dice: y le enviaron a 2 hombres a rogarle a Pedro, ¿verdad? No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon. ¿Quiénes estaban ahí? En la sala de la casa de Tabita, las viudas. ¿Y qué estaban haciendo? Llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. En esta versión, lenguaje actual, dice: de inmediato Pedro se fue a Jope con ellos. Al llegar, lo llevaron a donde estaba el cuerpo de Tabita. Muchas viudas se acercaron llorosas a Pedro, y todas le demostraban los vestidos y los mantos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Y pongo este ejemplo de esta mujer, hermano, porque a veces pensamos que no, a mí que me van a recordar, yo que les regalaba a los hermanos, o yo qué gran obra hice aquí en la tierra. No, pues van a recordar a Pedro, a Pablo, a Juan, a yo. Porque creemos que para que nos recuerden, tenemos que hacer, ganarnos la lotería y repartirla entre los hermanos. Hermanos, no. Miren esta mujer, con algo sencillo, con algo simple, pero a la vez tan significativo, se había ganado el cariño y el amor de no pocas, de muchas mujeres. Y es más, que cuando ella murió, dice esta versión, dice: todos encontraron los vestidos y los mantos que Tabita les había hecho. Mira, Pedro, esto es lo que Tabita nos regalaba, nos daba, nos ayudaba, aportaba, la queríamos bastante. Que dice el 40, perdón, dice: entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado o recordado? A Tabita no la habían llevado a enterrar, no le habían escrito un epitafio, pero el epitafio ya lo tenían todas las mujeres en sus mentes y en sus corazones, y por eso estaban llorando, y por eso querían que Tabita resucitara. ¿Cómo le gustaría ser usted recordado? Hermanos, de usted y de mí depende
De hoy hacia atrás ya no se puede hacer nada. Mañana hacia adelante no sabemos si vamos a llegar. Lo único que tenemos es el hoy, ¿verdad? El hoy. Y a partir de aquí, de nosotros depende. Tabita no estaba esperando ningún tipo de reconocimiento. Ella lo hacía de buen corazón. Ella lo hacía, ¿verdad? Con todo amor, con todo cariño, con todo aprecio. Y no era una gran hazaña lo que hacía. ¿Qué hacía ella? ¿Cuál era su trabajo? Bordar, costurar, tejer ropa. Y era muy amable y congraciada con las mujeres, con las viudas. Por lo tanto, hermanos, cuando una persona así muere, duele, ¿verdad? Duele. Porque se siente su partida, se siente el hecho de que ya no esté con nosotros o nosotras. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Sin embargo, hermanos, fíjense que el tener un epitafio en nuestra tumba o el que nos recuerden con palabras hermosas, cálidas, no todos tienen ese gran privilegio, miren. Hay algunos o algunas como esta mujer que ni siquiera llegó a la tumba. Había muerto, pero no llegó a la tumba, no fue enterrada. ¿Sabe por qué? Por la vida que le dio. Esta mujer que Isabel dice, pero cuando fueron a sepultarla, ¿qué encontraron de Jezabel, hermano? Solo encontraron los huesos de su cabeza y de sus pies y las palmas de sus manos. Cuando regresaron y se lo contaron a Jehú, él dijo, sucedió tal como lo había anunciado Dios por medio de su servidor Elías, el de Tisbe. Él dijo que los perros se comerían el cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel. También dijo que su cadáver sería como estiércol de animal sobre la tierra de Jezreel, para que nadie pudiera decir, allí están los restos de Jezabel. Por eso, hermanos, tener un epitafio es un privilegio, no todos tienen ese privilegio. Una de ellas es Jezabel. ¿Qué tan mala y perversa tuvo que ser para que terminara así? Nomás póngase a pensar e imaginar, aunque realmente la historia de todo lo que hizo está en la Biblia, y le invito a que lea la historia, ¿verdad? Pero ya nomás con lo que estamos viendo aquí, su final, ¿cómo fue en vida? ¿Cómo fue en vida? Tanto que Dios decretó y dijo, no van a encontrar sus restos. Es más, se lo van a comer los perros. Es más, como estiércol va a ser, o sea, como basura. No pudieron enterrarla, no, ya no existía nada de ella. ¿Qué iban a enterrar? ¿Hueso? No. Era irreconocible esta mujer. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Si usted muriera hoy y Dios escribiera su epitafio, ¿cuál de todos sería el suyo? ¿Con cuál usted sería recordado? ¿Con qué palabras? ¿Con qué frase usted sería recordado por los hermanos, por sus vecinos, por sus amigos, por sus conocidos y sobre todo por Dios? ¿Cómo Dios lo recordaría? ¿Como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David? ¿O por el contrario, como Caín, como Jezabel, como Judas? Ojalá que el día que uno se vaya de este mundo, no le pongan este epitafio, ¿no? Y con esto concluimos. Aquí descansa él y en casa descansamos todos. Hermano,
Ojalá no nos pongan eso, ¿verdad? Pero bueno, va a depender de nosotros. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por su atención a todos y esperando esta lección haya sido de ánimo, reflexión para todos nosotros. Dios les bendiga, hermano.